Muy bien, buenas tardes. Presenta ahora una hora un poquito regular, ¿no? Con este calorcito que hay aquí en la sala todavía más. Bien, esperamos que las ponencias, las comunicaciones que hemos seleccionado sean de vuestro interés, sean de vuestro interés. Vamos a empezar por la primera que va a defender Rocío, que tiene que ver con el género y la salud laboral, una tarea pendiente. Ese es el título que ellas le han dado. Rocío viene a presentar un trabajo de un equipo. Ella es graduada en enfermería, está haciendo el doctorado en Ciencias de la Salud y pertenece al departamento, a la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología y al departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla. Rocío, muchas gracias por haber presentado tu trabajo a este encuentro. Adelante. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias al Comité Científico y Organizador por hacer posible esta jornada y por permitirnos presentar nuestro trabajo. Nosotros hemos querido enfatizar la importancia que tiene el género en la salud laboral. Desde mediados del siglo pasado se comienza a poner de relieve la perspectiva transversal de género. Esto se vincula a la organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar una perspectiva de igualdad de género en todos los niveles y fases de todas las políticas. Cuando hablamos de géneros, los definimos como conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres, intentando diferenciar el sexo biológico de la forma en que la sociedad construye el ser hombre o el ser mujer. Estos comportamientos diferenciadores influyen sobre el ámbito laboral, dando lugar a diferencias entre los géneros. Es fundamental analizar el género en la perspectiva de la salud laboral, ya que gracias a ello acercaremos la salud laboral a la realidad de la población. Los objetivos que nos marcamos en este estudio fueron, como objetivo general, conocer las variables que influyen en la inequidad de género en materia de salud laboral, y los objetivos específicos fueron analizar el movimiento natural de la población y su relación con el sector laboral, identificar la influencia que el cambio de concepto en salud laboral tiene en la población trabajadora y, por último, evidenciar la existencia de sectores laborales masculinizados y feminizados y su repercusión en la salud laboral. En nuestra metodología obtuvimos datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2015, en el que valoramos el movimiento natural de la población. Estos datos se completaron con datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Además, se llevó a cabo un análisis de la legislación en salud laboral actual y los 19 protocolos que existen ahora mismo sobre vigilancia de la salud, además de la guía de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Aparte de esto, se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos en la que se obtuvieron 171 artículos y se seleccionaron 8 para esta revisión. Los resultados obtenidos fue que la edad con más matrimonios en 2015 fue en torno a los 30 años, la edad en la que se presentaban más nacimientos fue a los 34 años de edad, un 2% menos que en 2014. Se ha observado que hay una elevación en la edad media de la maternidad en torno a los 32 años, que el número de hijos por mujer española es de 1,28 frente a mujer extranjera, que es de 1,65. La nupcialidad demuestra que la media de edad a la que se suele tener el primer hijo es de 37,3 años en los hombres y 34,4 en las mujeres. Según el estudio CIS, se ha visto un cambio en las prioridades de la población, en la que se valora un trabajo estable, un salario fijo, el tiempo de dedicación a los hijos y la conciliación con la vida familiar. Todo ello hace que se retrase la edad para contraer matrimonio y tener hijos. La salud laboral se debe adaptar a la realidad y la perspectiva de género es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta todos, de la misma manera que se tienen en cuenta otros muchos aspectos. El concepto de salud laboral está evolucionando con la inclusión de la dimensión de género, como un elemento de diversidad biológica, división del trabajo y mantenimiento de las redes sociales. Todo ello influencia en la prevención y la protección de los riesgos laborales, dando lugar a una legislación que se distancia del modelo tradicional asexuado de trabajador.
Analizando los protocolos que existen sobre salud laboral, vimos que no había una segregación por sexo, sino que se unificaban todos los criterios. Mayormente se asocia como salud de la mujer solo los elementos relacionados con la maternidad biológica. Se centra principalmente en la salud de la madre y el feto y sobre todo en el embarazo y tras el parto. Vemos que hay una ausencia de una política preventiva específica de riesgos laborales desagregada por género. Las mujeres siguen siendo mayoritarias en sectores como sanidad, educación o comercio al por menor, y los hombres suelen ocupar los puestos de alta dirección y los trabajos manuales. Existe, por tanto, todavía en la sociedad una división sexual del trabajo, con lo cual nos encontramos que hay sectores laborales masculinizados y, por otra parte, los que están feminizados. Todas las variables de salarios, altos cargos, repercusión del embarazo, hijos en el trabajo y las responsabilidades familiares no afectan por igual a hombres y mujeres, con lo cual se crean desigualdades que marcan una brecha de género. Como conclusión, podemos decir que hay una visión biologicista que impera en salud laboral, que cada vez mayor la conciencia de que es necesaria analizar desde una perspectiva de género la salud laboral es algo necesario que todo el mundo tiene constancia, pero es muy costoso. Y la visibilización de las condiciones de trabajo que desempeñan las mujeres en sus múltiples expresiones es muy importante. Con lo cual, todo sería unificado si incorporáramos la perspectiva de género y pusiéramos en marcha acciones de evaluación de situaciones laborales, implantáramos medidas preventivas y lleváramos a cabo campañas de promoción para la salud, adaptadas a la realidad de la población, y todo ello nos llevará al éxito. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, a continuación cambiamos radicalmente el tema. Vamos a Carmen Pardo Ferreira, que es coordinadora técnica de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social de la Universidad de Málaga, formando parte de un equipo en el que está Juan Carlos, al que ya conocéis, y Antonio López Arquillos, que es profesor interino de la misma universidad. Nos va a presentar un tema interesante y novedoso, muy novedoso, que tiene que ver con la seguridad vial laboral. Adelante, Carmen. Vale, bueno, pues ante todo, lo primero, presentar mi agradecimiento a CELA por darme la posibilidad de participar en este 7º encuentro y presentar parte de un trabajo que llevamos ya un año y pico realizando, bastante interesante y novedoso, sobre el vehículo eléctrico. Bueno, la ponencia que traigo hoy es una parte de este trabajo, que es mucho más amplio, y se titula Seguridad vial y vehículo eléctrico, percepción del peatón y otros usuarios del impacto del bajo nivel de ruido. A lo largo de mi comunicación, pues este es el esquema que voy a seguir. Abordaré primero una introducción al estado del arte, continuaré con la metodología, a continuación presentaré los resultados, luego las conclusiones y finalmente no quería acabar sin exponer nuestro agradecimiento a todas las empresas que han hecho posible que este proyecto esté finalizándose y que se haya realizado. Bueno, en primer lugar, es una realidad que hoy día los vehículos eléctricos están incrementando su presencia en las ciudades. De hecho, si leemos los Objetivos de Movilidad Europea, nos proponen que para el 2030 se debería alcanzar una reducción del 50% de la presencia de los vehículos de combustión interna, los vehículos tradicionales, en las ciudades. Y para el 2050 deberían ser sustituidos en su totalidad. Estos vehículos presentan muchas ventajas medioambientales. Una de ellas es la reducción de las emisiones de CO2. Y la otra, que se había visto hasta ahora como una ventaja,
era la disminución de la contaminación acústica en las ciudades. Sin embargo, se está viendo que estas bajas emisiones sonoras pueden suponer un nuevo riesgo emergente y se pueden ver especialmente afectados tanto los peatones como ciclistas y usuarios de otros vehículos. Asimismo, en 2008 fue cuando se empezó a considerar todo esto como un problema. Hubo un encuentro entre el Departamento de Transporte de Estados Unidos y la empresa automovilística, donde las asociaciones de invidentes pusieron de manifiesto su inquietud y su preocupación sobre la falta de ruido de estos vehículos. Esto tuvo una reacción inmediata. Asimismo, al año siguiente, el Departamento de Transporte de Estados Unidos presentó un informe que ha sido bastante polémico, donde se estudiaba las tasas de incidencia de los accidentes con vehículos híbridos y eléctricos y que implicaban a peatones y ciclistas. Y se comparaba esta tasa de incidencia con la de los accidentes con vehículos de combustión y peatones y ciclistas. Pues bien, este estudio, entre otras conclusiones, decía que se encontró que las tasas de incidencia eran mayores si las comparábamos en el caso de los vehículos híbridos en relación a los vehículos de combustión, siempre dentro del ámbito de accidentes con peatones y ciclistas. Bien, aparte de este estudio, hubo otros gobiernos que empezaron a estudiar este problema, como fue el de Reino Unido. El estudio de Reino Unido, en cierta medida, da la razón al de Estados Unidos porque encuentra que hay una relación, una proporción de un número mayor de accidentes de vehículos híbridos con peatones y ciclistas frente a los de combustión. Sin embargo, el estudio de Reino Unido matiza que ahora mismo no se ha determinado de una forma concluyente que la falta de ruido sea un factor contribuyente. Asimismo, otros gobiernos, como fue Japón o Países Bajos, realizaron sendos estudios y ellos directamente no encontraron evidencia significativa de este problema y además criticaban de una manera más dura al estudio estadounidense, diciendo que el número de vehículos híbridos que existía actualmente, ¿vale?, y por tanto los accidentes registrados no eran suficientes en número como para compararlos con los de los vehículos de combustión, que eran mucho más numerosos. Pues bien, además de esto, hubo una reacción en la comunidad científica y en los gobiernos. Esto conllevó que se empezara a regular toda esta materia. ¿Qué pasó? Bueno, pues la Unión Europea publicó un reglamento que afectaba de manera directa a los vehículos híbridos y eléctricos y obliga a que deban llevar un sistema de aviso acústico. Todavía no se aplica, es a partir de 2021 cuando será de estricto cumplimiento, pero ahora mismo ya se ha aprobado este reglamento. Asimismo, Estados Unidos publicó rápidamente también un borrador, que este mismo lunes es cuando ha salido la normativa ya oficial. El borrador de Estados Unidos era bastante más minucioso en cuanto a los detalles técnicos que debían cumplir estos avisos sonoros. Y, no obstante, existe todavía cierta polémica sobre el tema y es necesario realizar estudios que demuestren la necesidad de esta incorporación de sonido. En cuanto a la comunidad científica, bueno, los estudios realizados se centran fundamentalmente en la siniestralidad. También encontramos estudios centrados en experimentos con invidentes y algunos menos numerosos basados en la percepción de los conductores. Bien. Se encontró también que no existían estudios centrados en el ámbito laboral, no existían estudios que tuvieran en cuenta motos eléctricas, simplemente eran vehículos híbridos y eléctricos. Y, pues bueno, nuestro grupo de investigación encontró este hueco y le propuso a la DGT realizar un proyecto, que finalmente fue aprobado. Asimismo, os traigo aquí un poco los objetivos parciales del proyecto y la ponencia de hoy se enmarcaría dentro del segundo objetivo, sería el estudio 2. El primero se enmarca en los conductores, el segundo se centra en peatones y conductores de otros vehículos, el tercer objetivo se centra en una consulta a expertos y, finalmente, pues se quiere analizar la problemática desde un punto de vista normativo. Entrando ya en la percepción del riesgo de peatones y otros conductores, en este estudio lo que queríamos era evaluar y detectar posibles incidencias
que hubieran ocurrido en relación a estos vehículos en el ámbito laboral. Los participantes en el estudio fueron trabajadores de empresas colaboradoras que tenían dentro de su flota de vehículos, desde hace ya entre 2 y 3 años, vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Los vehículos eran los que aquí os presento. Tenemos una moto eléctrica, un vehículo eléctrico y una moto híbrida. Y los trabajadores convivían a diario con estos vehículos, en las instalaciones de las empresas y en sus áreas de trabajo. Bueno, el instrumento de investigación que fue seleccionado para llevar a cabo el estudio fue un cuestionario. Este cuestionario se organizó conforme a 3 secciones. Una primera sección enfocada a la caracterización, ¿vale?, a obtener datos demográficos que nos permitieran conocer a los trabajadores que participaban en el estudio. Una segunda sección que se centraba en la identificación de estos accidentes o incidentes, ¿vale?, en general situaciones peligrosas que se estaban generando. Y una tercera sección que iba encaminada a conocer la percepción del riesgo que tenían estos trabajadores desde un perfil de peatón, ¿vale?, o conductor de vehículos que no fueran eléctricos. De manera que teníamos una población objeto de estudio de un máximo de 2.000 empleados. Finalmente, las empresas participantes pasaron los cuestionarios y nos enviaron los que habían podido ser cumplimentados. Recibimos un total de 485 cuestionarios. Tras un proceso de descarte, por diferentes motivos, porque había incoherencias, porque algunos cuestionarios no estaban cumplimentados en su totalidad, nos quedamos con 398 cuestionarios. Bien, pues en cuanto a los resultados, os voy a ir presentando en general las preguntas que se hicieron y los resultados que se obtuvieron. En cuanto a la caracterización sociolaboral, encontramos que les preguntamos el género, la edad, el puesto de trabajo y la antigüedad de la empresa. Bien, obtuvimos que la mayor parte de los participantes en el estudio eran hombres. La edad, pues la mayoría, casi un 90%, se encontraba entre 25 y 54 años. De hecho, la mitad estaba entre 35 y 54. Y el puesto mayoritario que participó eran los operarios, ¿vale? Hay que matizar que realmente los operarios son los que más tiempo en su jornada laboral coexisten o conviven con estos vehículos. Y finalmente, con respecto a la antigüedad en la empresa, obtuvimos un dato muy positivo, que el 80% de los participantes llevaban trabajando en esa empresa más de 4 años. Por tanto, estaban en la empresa incluso antes de que se implantaran estos vehículos eléctricos, ¿vale? Y tenían una percepción suficientemente amplia en el tiempo. En la segunda sección, ya centrada en la identificación de estas situaciones peligrosas, encontramos preguntas abiertas, ¿vale? A priori, las primeras iban enfocadas simplemente a preguntarles si habían tenido accidentes o incidentes y cuántos, con qué frecuencia, y el grado de riesgo que ellos creían o percibían que tenían las situaciones que se podían generar debido a la falta de ruido de estos vehículos. A continuación, se le presentaron unas preguntas en las que los participantes podían elegir varias respuestas, ¿vale? No eran excluyentes. Y se les preguntaba cómo se desplazaban cuando tuvieron el incidente, con qué tipo de vehículo tuvieron el incidente, en qué circunstancias y en qué zonas. Bien, obtuvimos que el 16% ponía de manifiesto haber vivido en primera persona situaciones peligrosas o de riesgo con estos vehículos. Fueron 64, frente a un 84% que, bueno, decía que ellos no habían vivido ninguna situación de riesgo. Los datos que os presento en esta tabla ya son estudiando la respuesta únicamente de los que sí pusieron de manifiesto haber vivido situaciones peligrosas. Tan solo 3 fueron los que dijeron haber vivido un accidente y 61 los que dijeron haber tenido incidentes. He de matizar que de estos 3 que dijeron que habían tenido accidentes, hubo 2 más que también manifestaron tener incidentes, es decir, tanto accidentes como incidentes. En cuanto a la frecuencia con que estos se materializaban, estos incidentes, encontramos que más del 50% se producían entre una o varias veces al año. Aquí fue uno de los puntos más curiosos en cuanto a la percepción del riesgo, la evaluación del grado de riesgo, porque la media de todos los participantes, de los 398, nos dio que valoraban el riesgo con una media de 3 sobre 10, ¿vale?
Pero vimos que si hacíamos 2 grupos dentro de la muestra que teníamos y evaluábamos por separado, en primer lugar, los que reportaban no haber vivido ninguna situación peligrosa y, por otro lado, los que reportaban sí haberla vivido, veíamos que la percepción del riesgo cambiaba totalmente, ¿vale? Vemos como los primeros, los que no han vivido situaciones, dicen que la situación, el riesgo que tiene es un 2,67 y, sin embargo, los otros plantean un 5,67. Bueno, este dato realmente puede ser explicado mirando un poco la bibliografía, porque el fenómeno de la percepción del riesgo se conoce como un fenómeno complejo en el que intervienen gran cantidad de variables y una de ellas son las características personales, ¿vale?, y las situaciones que el propio individuo ha vivido. En cuanto a, ya entrando en la caracterización propiamente, ¿vale?, aquí volvemos a mostrar solamente los datos de los 64 que reportaron haber tenido situaciones peligrosas. Encontramos que casi la mitad se desplazaba a pie, incluso hubo un 11% que reportó haber vivido situaciones tanto como peatón como conductor de vehículos no eléctricos. Mayoritariamente la mitad, un poco más de la mitad, encontramos que reportó que estas situaciones las vivía con coches, ya fueran híbridos o eléctricos, ¿vale? Matizar que no le he dicho que los vehículos híbridos se incluyen en el estudio, porque los vehículos híbridos a bajas velocidades funcionan en modo eléctrico. Por tanto, originan los mismos riesgos que los vehículos eléctricos a estas velocidades. En cuanto a las circunstancias, se obtuvo que eran circunstancias, un tercio de las circunstancias eran a bajas velocidades. Y en cuanto a las zonas, mayoritariamente en entornos urbanos, ¿vale? Debo decir que las empresas que participaron en el estudio eran empresas públicas vinculadas de forma directa al Ayuntamiento de Málaga, que daban servicio en la ciudad de Málaga y, por tanto, estos trabajadores, la mayor parte de su jornada la desarrollan en el centro urbano. Por ello, que salgan a los entornos urbanos. En estos mismos entornos urbanos están sus compañeros que circulan con estos vehículos también dando servicio, incluso los taxis híbridos, que muchos de ellos reportaron en las observaciones que sus incidentes se debían a incidencias o situaciones con este tipo de vehículos. Entrando ya en la tercera sección, que es la percepción del riesgo, bueno, aquí os pongo una transparencia un poco más compleja, pero simplemente lo que viene a decir es que en el estudio previo que se hizo con conductores, que sí era mucho más amplio, se valoraron dentro de la percepción del riesgo diferentes aspectos. Para el caso de los peatones, como teníamos que condensar las preguntas, no podía ser un número tan amplio, se eligió de cada aspecto el ítem o la pregunta que se consideró que encajaba mejor con el perfil de los peatones y conductores de otros vehículos. La única que se añadió nueva fue las medidas propuestas. Pues bien, los resultados mostraban que en las preguntas que había habido mayor acuerdo, ¿vale? Aquí os presento, podían responder de 1 a 6, se consideró que como el 6 era totalmente de acuerdo, pues que los valores de 4 a 6, 4, 5 y 6, se hizo una media de ellos y se obtuvo un porcentaje de acuerdo, ¿vale? Acuerdo en mayor o menor medida con la afirmación que se presentaba. Se obtuvo que la mayor parte estaba de acuerdo con que el silencio de los vehículos eléctricos es agradable. También hubo en torno a un poco más del 50% que consideró que aunque el vehículo eléctrico, o sea, que el hecho de que el vehículo eléctrico sea más difícil de oír supone un mayor riesgo y que es probable que los conductores de vehículos eléctricos puedan dañar a otros usuarios debido a esta falta de ruido. Los peatones, sin embargo, y conductores reportaron que ellos no habían cambiado su manera de circular, a pesar de que sabían que tenían que convivir con estos vehículos, no habían extremado las precauciones ni ninguna otra medida. Y, un dato curioso, no se mostraban más preocupados por esta situación, ¿vale? Y además, aquí con un 52% dijeron que quizás les importaría que se incorporara sonido a estos vehículos. En cuanto a las conclusiones que se extraen, bueno, pues resumiendo un poco todo lo que he presentado, un 16% de los participantes que colaboraron en el estudio habían vivido situaciones peligrosas debido al bajo nivel de ruido, una o varias veces al año, y generalmente esas situaciones se producían a bajas velocidades y en entornos urbanos. Sin embargo, prácticamente todas las situaciones peligrosas eran incidentes. Prácticamente no existían accidentes y los accidentes que reportaron no
eran de gravedad, ¿vale? No se habían producido lesiones de gravedad ni daños materiales de gravedad. Y en cuanto a la percepción, vimos que estaba claramente marcada por la experiencia personal de los trabajadores y además se detectó que consideraban que la falta de ruido, o sea, el silencio que aportaba este tipo de vehículos era agradable para ellos, suponía un mayor, o ellos percibían que suponía un mayor riesgo para otros usuarios de la carretera, que además era probable que pudieran producirse lesiones o daños materiales, aunque no estaban muy preocupados por ello. Y, por tanto, no cambiaron su manera de circular y, medianamente, ya he dicho que aquí el acuerdo no está muy consensuado, sí les importaría que se incluyera un ruido a ralentí. Bueno, para concluir, presentar mi agradecimiento, en primer lugar, a la Dirección General de Tráfico, a la Universidad de Málaga y, por supuesto, a la Cátedra de Prevención a la que pertenezco, y además a empresas colaboradoras como han sido Limasa, EMASA y el Ayuntamiento de Málaga con diferentes áreas que han colaborado estrechamente con nosotros. También decir que, bueno, aunque yo he venido hoy aquí, pues no soy la única persona que está detrás de este proyecto. Aquí tenemos al director y hay otros investigadores. Y bueno, esperamos en futuras ocasiones, cuando esté concluido el proyecto, ahora mismo estos son resultados parciales, poder presentar resultados más amplios. Muchas gracias y con esto finalizo mi intervención. Bueno, sin duda una gran novedad y debe haber pocos estudios realizados todavía sobre esto, ¿no? Bien, luego tendremos ocasión de hacer alguna pregunta más. Vamos...